a leer los pasajes en Segunda de Reyes capítulo 4 desde el versículo 8 en adelante. Y en el Nuevo Testamento hicimos un pequeño cambio, así que por favor Mateo capítulo 10 versículos 41 y 42. Mateo 10, 41 y 42 en el Nuevo Testamento, el mensaje de esta mañana. De nuevo les recuerdo, Segunda de Reyes capítulo 4 en los versículos del 8 en adelante y Mateo 10, 41 y 42. Vamos a ponernos de pie esta mañana para recibir la palabra del Señor. Dice la palabra en Mateo, en Segunda de Reyes, primero vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 4. En su versículo 8 vamos a leer hasta el versículo 17, aunque vamos a tratar todos los versículos hasta el 37. Pero vamos a leer hoy hasta el versículo 17 en este momento, y luego vamos al libro de Mateo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 10, versículos 41 y 42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya. Señor, te damos gracias de nuevo. Creemos, Padre Santo, que tú, Señor, hablarás a nuestras vidas esta mañana a través de la unción del Espíritu y el poder maravilloso que hay en tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, para escucharte. Estamos listos, Señor. Nuestros oídos espirituales despiertos, nuestro corazón abierto para ti, mi Dios. Háblanos, Señor, te lo pedimos, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tomen su lugar esta mañana, mis queridos hermanos. En algunas ocasiones, cuando tengo la oportunidad de dar consejería, y viene una persona sola y me cuenta de las situaciones que están pasando en su vida. Situaciones, todo tipo de situaciones, su relación con su esposo o esposa, su relación con sus hijos, dificultades que tiene con personas en el trabajo, cualquier tipo de cosas. Y obviamente, importantísimo escuchar a cada persona que se acerca para poder abrir su corazón y expresarlo. Pero después, cuando tengo la oportunidad de hablar con el esposo, o con los hijos, o con la contraparte, digámoslo de esa manera, resulta que también hay otra versión de los hechos. También hay otra forma de mirar las cosas desde otra perspectiva, de tal manera que algo le faltaba a la historia. Eso no era toda la historia, lo que yo había escuchado originalmente, y para ser justos hay que escuchar a los dos lados de la historia. Siempre es importante esto, para no darse simplemente un juicio
rápido, sino entender que cada uno mira las cosas a su manera y que podemos en realidad formar una historia completa, pero algo le faltaba a la historia. Recuerdo en una ocasión el pastor Rabí Zacarías, en realidad es un apologista muy conocido que tiene programa en la radio y tiene páginas web y todo esto. Es muy conocido él en el medio americano. Y él contaba esto, dice que un día su esposa estaba yendo en un taxi y cuando se bajó del taxi se le olvidó su cartera. Eso aquí no pasa, afortunadamente, es en otros lugares que pasa, pero aquí no pasa. Y resulta que se le olvidó su cartera, ella se bajó tranquilamente y después se dio cuenta, ya el taxista se había ido, trataron de comunicarse, fue difícil, pero de repente recibieron una llamada de una señora que afirmaba que ella se había subido al taxi después y ahí estaba la cartera, ya la había tomado, la tenía y que se la quería regresar. Así que él dijo, bueno, gloria a Dios, gracias a Dios que apareció la cartera. Así que dijo, yo voy a ir por la cartera. No le dijo a su esposa, sino yo mismo voy a ir a recoger esa cartera. Ella le dio la dirección y se montó en un taxi para ir hasta allá. Cuando iba yendo en el taxi, él empezó a hablar con el conductor y hablaban acerca de la vida. Y él le preguntaba, como siempre, él decía, mira, yo soy un hombre cristiano, apologista, defiendo la fe, hablo de Cristo, comparto los valores cristianos, estoy siempre hablando del gran amor de Dios, de la integridad, de todo ese tipo de cosas. Así que el conductor estaba complacido de escuchar a un hombre de Dios en aquel momento. Cuando finalmente llegaron a la dirección que le había dado la señora, la dirección que le había dado la señora era un prostíbulo. Así que el taxista se quedó mirando así como al Señor diciéndole, me estás hablando de integridad y de amor a Dios y de todo este tipo de cosas, que eres un hombre que defiende el cristianismo y todo lo que habla. Estás viniendo a un prostíbulo. Es el pensamiento del hombre. Pero él no sabía la historia completa. Él no sabía lo que había detrás de todo ello. Él no sabía exactamente que él simplemente había venido a recoger la cartera de su esposa, que una mujer de las que trabajaba allí, él no tenía ni idea que ella trabajaba allí. Ella la había recogido en el taxi. Así que él entró a ese lugar. Salió de un prostíbulo con una cartera de mujer. Algo raro estaba pasando ahí, parecía, ¿no? Si tú le hubieras tomado una foto en ese momento, hubieras dicho, pero espérate un momentito, este no es el hombre, el apologista que está hablando de Cristo, defendiendo los valores cristianos, hablando de integridad. Míralo, ¿de dónde sale? Míralo, saliendo de un prostíbulo y con una cartera de mujer. Esto está raro. Pero algo más le faltaba a esa historia, ¿sí o no? Algo le faltaba a la historia. Y a veces nosotros hacemos juicios sin conocer la historia. A veces podemos señalar a alguna persona y no conocemos lo que ha pasado en su vida. A veces podemos decir, mira a esta persona tan amargada, mira a esta persona cómo está, mira a esta persona que no habla con nadie, pero no sabemos su historia. Estamos simplemente haciéndonos una imagen de algo que es solamente un momento de su vida. Pero no lo es todo. Eso no lo es todo. Hay que saber la historia, hay que conocer un poquito más. Hay que entender que detrás de todas las cosas que suceden hay algo mucho más profundo que solamente eso. Escuchen este relato en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10. Uno de los versículos más tristes de la Escritura dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Escuchen lo que pasa en ese momento con Israel. Una cosa impresionante, después de todo el tiempo de la conquista, después de todo el tiempo de Josué, sus guerreros valientes que entraron, conquistaron la tierra prometida, ganaron batalla tras batalla, pero luego muere Josué, empiezan a levantarse otras generaciones, y cuando llega un momento de la historia de Israel en el cual dicen, esta generación que se levantó ni conoce a Dios, ni conoce la historia. Simplemente dice la Escritura, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y uno dice, wow, Señor, ¿eso es todo? ¿Esa es la historia de Israel entonces? ¿Eso es lo que nosotros necesitamos saber? Lo importante es que nosotros ahora podemos entender que esa no era toda la historia. Esa fue solamente una generación de hombres y mujeres que se levantaron en un momento de la historia sin conocer todo lo demás. Pero ahora nosotros sabemos que el Señor obró con su soberanía y con su gran poder, que levantó un hombre como Samuel para que fuera un gran profeta, que levantó después a un hombre como David para que fuera un gran rey, que después envió desde los mismos cielos a Jesucristo nuestro Señor para que viniera y cambiara y transformara la historia de la humanidad para siempre. Había algo más grande que iba a suceder. No nos podemos quedar simplemente con un lado de la historia, simplemente con un relato pasajero. Algo más tiene que hacerse.
Y yo no sé, por ejemplo, en tu vida en este momento, ¿en qué momento estás viviendo? No lo sé. Si tomáramos una foto tuya en este momento de tu vida y la pusiéramos en Facebook, en Instagram o en todo eso que hay hoy en día, Snapchat y no sé cuánta cosa que hay en día hoy, ¿reflejaría toda tu vida? ¿Diría todo acerca de ti? ¿Sería solamente una escena de tu vida? Si estás triste, a lo mejor tendrías un rostro que reflejaría esa tristeza. Si estás alegre, reflejarías esa alegría. Cualquier cosa, si estás llorando, reflejaría ese llanto, pero no sería tu historia completa, simplemente sería una escena de toda la historia. Además, alguien puede meterse en tu foto, pero no puede meterse en tu historia necesariamente. Así que simplemente es algo pasajero. Y tú te das cuenta entonces cómo el Señor en realidad tiene algo mucho más grande, va escribiendo a través de nuestra vida una historia que es mucho más amplia que solo una foto, que solo una escena, que solo un momento de nuestra vida. Piensen ustedes en José. Si ustedes le hubieran tomado una foto, si hubiera sido posible, cuando él era un esclavo hubieran dicho, oh mira, José el esclavo. Se hubiera quedado toda la vida para mucha gente simplemente como José el esclavo. Si le hubieran tomado una fotografía después cuando estaba en la cárcel, le hubieran dicho, oh, el presidiario. Entonces José simplemente fue un presidiario. Pero mis queridos hermanos, la mejor escena de su vida todavía no había sido tomada. Porque simplemente cuando él está en el cumplimiento del llamado de Dios, él está en un palacio salvando millones de vidas, entonces ahí nos damos cuenta que simplemente el momento de la esclavitud fue un momento nomás, el momento del encarcelamiento fue un momento nomás, pero no fue toda su historia, porque finalmente Dios lo levantó para hacer el cumplimiento de la promesa que el Señor había colocado en su vida. Aleluya. Y eso es importante para nosotros, hermanos, en esa reflexión. ¿Hacia dónde estamos yendo con nuestra historia? La palabra dice en Romanos 8:18, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, escuchen bien, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, indudablemente. Pero mira, si tú nunca sufrieras, nunca entenderías el gozo del bienestar. Si tú nunca experimentaras dolor, jamás comprenderías a los que sufren. Todo tiene un sentido en tu vida. Hay una niña que nació con una rara enfermedad. Esta niña no siente dolor, nunca siente dolor. Se puede parar en una puntilla, se le puede partir un hueso, le puede pasar lo que sea y nunca siente dolor. ¿Saben una cosa? Eso es peligrosísimo. ¿Saben cuál es la oración de sus padres? Que sienta dolor. Increíble, porque el dolor tiene un propósito en nuestra vida. El dolor nos advierte también de algo que no está bien en nosotros, en nuestro cuerpo, de tal manera que tiene también un propósito. Pero es importante, mis queridos hermanos, que cada cosa nosotros la pongamos en su lugar apropiado y entendamos lo que Dios está haciendo en cada acto de nuestra vida. Dice la Escritura, en lo que acabamos de leer en el libro de Segunda de Reyes, que había una mujer en Sunem, y lo único que se dice de ella era una mujer importante. Pero había una particularidad en ella, era una mujer generosa, ella siempre estaba invitando al profeta, ella veía que Eliseo pasaba por allí en sus viajes continuamente que estaba haciendo, y ella siempre lo invitaba a comer. Y entonces el profeta venía y con agrado se sentaba a la mesa con su familia, con ella, y comían. Pero un día ella le dice a su esposo, le dice, mira, ¿por qué no construimos un cuarto para el profeta? Él es un varón santo de Dios. Escuchen, hacerle un cuarto completo para cuando él viniera. Ella decía, yo sé quién él es él, yo sé quién es un varón de Dios. Yo te ruego, le dice el esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera nosotros se quede en él. Pero escuchen, hermanos, porque aquello que parecía una decisión muy simple, en realidad era el principio de una gran historia de bendición. Piensa en esto. Cada vez que tú te dispones a bendecir a alguien, aunque tú no lo estés buscando necesariamente, pero cada vez que tú te dispones a bendecir a alguien, estás empezando a escribir una historia de bendición para ti mismo y ni siquiera lo sabías. Ella comienza con una idea. ¿Cuál es la idea? Bendecir al hombre de Dios. Al principio pensó, qué bueno hacer algo para Dios a través de su profeta. Lo que no tenía ni idea es lo que vendría para ella misma. Ella tenía una gran casa, ella tenía bienes, tenía posición social. Era importante, pero algo le faltaba. Y esto es importante, mis queridos hermanos, que nosotros lo pensemos. No hay un ser humano, por rico que sea, por poderoso que sea, a quien no le falte algo.
Algo le faltaba en su vida. Ella era rica, importante, pero era estéril. No podía tener hijos. Aunque tuviera todo el dinero del mundo y los bienes del mundo, no podía comprar con dinero la posibilidad de tener un hijo. Eliseo viene un día de estos y se queda entonces en aquel aposento que le han construido. Entonces habla con Giezi y le dice, oye, manda a llamar a la mujer para que venga a hablar con nosotros. Y cuando ella entró, Giezi le preguntó, ¿qué podía hacer? El profeta quiere hacerte un bien, quiere pagar tu bondad de alguna forma. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el capitán del ejército? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Porque el profeta era un hombre de influencia, así que él podía hacer alguna cosa. Pero la mujer dice, no, la verdad yo no necesito nada. Yo vivo en medio de mi pueblo, es decir, estoy bien, estoy contenta, no tengo necesidades especiales. Ella no dijo toda su historia, pero su frustración estaba ahí. Así que después de que ella sale de la habitación, Eliseo llama a su siervo y le dice, oye, pero ¿será que hay alguna cosa que a ella le falte? ¿Será que hay algo en lo cual nosotros podamos bendecir a ella? Y así le dice, ¿sabes qué? Sí, ella no puede tener hijos. Ella siempre ha querido tener un hijo, pero jamás ha podido. Y además su esposo ya es viejo, así que esa es la realidad. Entonces el profeta la manda a llamar y le dice, ven acá, ¿sabes una cosa? Tengo una noticia para ti. Dentro de un año estarás arrollando un bebé en tu regazo. ¡Wow! Y ella no le creyó al principio, pero un año después nació su hijo. Y el niño era un pequeño cuando, mire, es que las cosas de la historia, hermano, escuchen dónde empezó todo esto. Empezó ella queriendo darle una comida al siervo de Dios. Empezó queriendo ella hacer un cuarto, una habitación para que él estuviera. Ahora miren los acontecimientos que se van dando a través de una historia que empieza a escribirse con grandes bendiciones divinas. La mujer que era estéril ahora tiene un hijo. La bendición llegó, el milagro llegó. Pero miren lo que sucede, parece increíble esta historia. Un día el niño está con su papá en el campo durante la cosecha. De repente el niño tiene un fuerte dolor de cabeza debido seguramente a la insolación, qué sé yo, y él le grita a su padre, dice, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre le dice a uno de los jóvenes que trabaja ahí, le dice, ¿sabes qué? Llévalo a su mamá para que lo atienda. Y dice la escritura que ella lo tuvo sobre sus piernas hasta el mediodía, cuidándolo hasta que el niño murió. ¡Wow! Esto es increíble. Piensen ustedes el dolor impresionante de esta mujer que antes no tenía un hijo, que tiempo atrás ella simplemente se había dado la idea de que ya no iba a tener jamás un hijo, pero ahora cuando por fin lo tiene, cuando está alegre, cuando juega con el niño, cuando sabe que ahora tiene por fin un milagro que está desarrollando, ahora resulta que le viene la muerte. ¿Quién puede entender esto? Es la misma historia de Abraham cuando finalmente, después de tantos años de espera, el Señor le da a Isaac. Y cuando está feliz con Isaac, cuando está viviendo esa alegría de tener a su hijo, el Señor le dice, ve y sacrifícalo en el monte. ¡Wow! Pareciera que no tiene sentido este tipo de cosas. Sin embargo, ella lo que hace es que toma la determinación de irse corriendo hasta el mismo la habitación, el aposento de Eliseo. Ella viene con el niño y lo acuesta en la cama del profeta, cierra la puerta y se va a buscar a Eliseo. Ella corre donde Eliseo. Cuando llega donde el profeta, él le pregunta, le dice, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? Y ella se acerca y le cuenta lo que está pasando. Mira, esto es lo que está sucediendo, mi hijo. Entonces Eliseo le dice a su criado Giezi, ve, corre, toma mi báculo, toma mi vara y corre y ponla encima del cuerpo del niño. Y yo voy detrás de ti. Giezi se va corriendo, y le pone sobre el cuerpo del niño el báculo, pero no pasa nada. Hasta que finalmente viene Eliseo de nuevo. Y cuando en ese momento llega, se da cuenta, efectivamente, el niño está muerto, así que el profeta se pone sobre él y empieza a proclamar el poder del Señor. Él trata de contagiarlo con su aliento. Dice la escritura que el cuerpo del niño entró en calor y Eliseo está orando, está clamando, está a sola con aquel niño, hasta que de repente, en un momento determinado, el niño estornuda 7 veces y abre sus ojos. Y el profeta llama a la mujer. Y ella entra a la habitación y encuentra a su hijo sano y salvo. Y de inmediato cayó a los pies del profeta en una gran expresión de respeto. Tomó al niño en sus brazos y salió de la habitación llena de alegría y gratitud por lo que Dios había hecho. Aleluya. Y allí termina la historia, ¿cierto?
Allí termina la historia. No. ¿No es acaso maravillosa la segunda parte de la historia de la tsunamita? Y tú me dices, ¿y cuál es la segunda parte? Porque la segunda parte no está aquí. La segunda parte está en el capítulo 8. Pero ¿cómo así? Eso no era toda la historia de la mujer tsunamita. ¿Termina la historia en el capítulo 4? No. La historia no terminó cuando el niño nació. La historia no terminó cuando el niño murió. La historia no terminó cuando el niño creció. No. En el capítulo 8, si ustedes se adelantan un poquitito en el Segunda de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 1 dice que Eliseo habló, que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Escuchen bien. La Biblia nunca hubiera podido llamar a esta mujer aquella cuyo hijo Eliseo trajo de nuevo a la vida si el hijo no hubiera muerto. Esas son unas cosas, algunas de las peores escenas de nuestra vida en realidad nos llevan a las mejores historias. Algunos de los sucesos que parecen más tristes en realidad sucedieron para que nos preparemos para algo mucho mejor en nuestras vidas. Aleluya. Porque algunas veces Dios te permite ir por situaciones difíciles, porque cuando todo eso ha pasado, ahora tú tienes un testimonio de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Mis queridos hermanos, aquí en este lugar hay gente que estuvo a punto de morir, pero aquí están. Aquí hay gente que estuvo metida en terribles vicios, pero aquí están ahora completamente sanos. Aquí hay gente que padeció algunas enfermedades muy difíciles, pero que están aquí porque son un testimonio vivo del poder de Dios. Su historia no terminó mal, su historia aún se sigue escribiendo por la gracia de nuestro Dios. Aleluya. El profeta le dice a la mujer: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha determinado hambre para este lugar, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Escuchen bien. El mismo Dios que envía la lluvia, también en ocasiones envía la hambruna, porque así va formando la fe de muchos. El mismo Dios que te da el sustento es el que te ayuda a pasar por los momentos difíciles. Él te bendice en los momentos de abundancia, pero también te bendice en los tiempos de sequía. Él te bendice cuando la economía está bien, pero también te bendice cuando la economía está mal. Él te bendice cuando tus amigos están contigo, pero también te bendice cuando ellos te abandonan. Él está en todos los momentos de tu vida y no se detiene de bendecirte. Es que, queridos hermanos, el milagro no es que Dios detenga la hambruna. El milagro es que aún en medio de la hambruna el Señor te siga dando tu sustento todo el tiempo. Aleluya. Es un gran milagro. Aleluya. La mujer obedeció lo que el profeta le pidió. Ella tomó su familia y se la llevó a la tierra de los filisteos por 7 años, a donde Dios le dijo que se fuera. Pero mientras ella se fue, su tierra, sus bienes, todo le fue confiscado. El versículo 3 del capítulo 8 dice lo siguiente: y cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos después para salir a implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Recuerdan que al empezar este relato, cuando Eliseo está en su casa, le pregunta a la mujer: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable con el rey de Israel? ¿Quieres que hable con él para que te dé algo? Y en aquel momento ella le dijo: no, yo no necesito nada del rey. Ahora ella está implorándole al rey para que le devuelva sus tierras, porque la vida da ese tipo de vueltas, mis queridos hermanos, que ni siquiera nos imaginamos. Pero ¿han notado aquí algo? La determinación de esta mujer. ¿Saben que esta historia a mí me impresiona? Porque por lo general la escritura se centra más en la actuación de los hombres y no tanto de las mujeres. En ese tiempo las cosas eran así, pero aquí no se habla del marido. Fue ella la que le daba comida al profeta. Fue ella la que tomó la decisión de construirle una habitación. Fue ella la que después tomó el niño para salvarlo, cuando se había muerto, para que el profeta lo salvara. Fue ella la que tomó la iniciativa después de irse, y ahora es ella la que está tomando la iniciativa de ir al rey para pedirle que le devuelva sus tierras. ¿Y dónde está el esposo? ¿Dónde está el esposo? Aquí no aparece en esta historia. Pero es ella, una mujer de decisión, una mujer de determinación, mis queridos hermanos. Esto es importante porque la historia la escriben los que tienen iniciativa, hermanos. No simplemente los que se quedan echados sin hacer nada, esperando que las cosas se arreglen por sí mismas. A lo mejor para algunos seres humanos que todavía están respirando, la historia ya se acabó. A lo mejor algunos ya se echaron a morir sin hacer nada para que las cosas cambien. Pero Dios está llamando a los valientes, a los esforzados, a los que tienen iniciativa, a los que hacen que las cosas suceden, porque con ellos Él escribirá la historia y no con los pusilánimes y cobardes. Tú puedes decidir hoy a qué ritmo quieres vivir. ¿Al ritmo de los que no emprenden nada?
¿Al ritmo de los cobardes o incrédulos que prefieren seguir escondidos en las trincheras? ¿O al ritmo de los que se levantan en la conquista porque saben que tienen el respaldo del Dios divino en todo momento? ¿Saben una cosa? Ni la Biblia ni la historia se ocupa de los cobardes o los faltos de fe. Pero en cambio, la Biblia tiene todo un pasaje reservado para los héroes de la fe. Y habla de ellos como hombres y mujeres que cambiaron el mundo para siempre, que vencieron gigantes, que conquistaron reinos, que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que sacaron fuerzas de debilidades, que pusieron en fuga ejércitos extranjeros y muchas cosas más. Y todo eso debido a su fe, debido a que siempre le creyeron más a Dios que a las circunstancias. Mis queridos hermanos, a la entrada de los cielos hay un cartel que dice: entrada para gente de fe. ¿Qué te parece? Pero en cambio, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, encabezan la lista de los condenados los cobardes, los incrédulos. Están al lado de los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. ¡Wow! ¿Será que hay alguien aquí esta mañana que yo le estoy predicando? El versículo 4 dice: y había el rey hablado con Giezi, que era el varón de Dios, diciéndole: escuchen, mis queridos hermanos, porque esto es impresionante. El rey está hablando con el criado de Eliseo. Y miren lo que le dice: te ruego que me cuentes las maravillas que ha hecho Eliseo. Mire, por favor, aquí miren el perfecto tiempo de Dios. El rey tiene una conversación con el criado de Eliseo. Le está diciendo: cuéntame historias acerca de lo que Eliseo está haciendo. Versículo 5: mientras él estaba contando, escuchen por favor, el perfecto tiempo de Dios en nuestras vidas, aleluya. Mientras él estaba contando, en el momento en que el criado de Eliseo estaba contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿No es el tiempo perfecto de Dios? ¿No es acaso el tiempo perfecto? ¿No es acaso la obra soberana de Dios en acción? Y sí, está hablando con el rey y la ve ella entrar. Le está hablando de una de las grandes cosas que ha hecho Eliseo, de los grandes milagros. Y se voltea y le dice al rey: ahí está. Esta es la mujer de la cual yo te estoy hablando. Esta es la que construyó un cuarto para que viviera el profeta. ¿Recuerdan, hermanos? Wow. Ella fue la que trajo a su niño, el mismo cuarto de Eliseo cuando murió. Ella es la que proveyó para el hombre de Dios. En ese preciso instante, cuando están hablando, ella está entrando en el aposento. Y escúcheme bien, mis queridos hermanos, porque la bendición que ella sembró en el capítulo 4, ahora la está esperando en el capítulo 8, aleluya. ¿Lo entienden bien esta mañana, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Se dan cuenta la historia? En el capítulo 4 hay una historia de toda una siembra de bendiciones. Ahora ella empieza a recogerlo después, en el momento preciso de Dios, en el capítulo 8. Porque todo lo que el hombre siembra, es eso lo que cosecha. Hay quienes retienen y no dan nada y se quedan solo con el fruto de su trabajo, hermanos. Pero hay quienes dan y dan y dan. Y no solamente reciben el fruto de su trabajo, sino además la provisión que Dios promete para quienes son abundantes en su dádiva. ¡Wow! Miren, hermanos, esa historia: hacer una comida, construir un cuarto, tener un hijo, perder un hijo, recuperarlo, perder todo, dejar su ciudad, regresar, ver al rey, caminar en su aposento. Hay una historia contándose aquí. Te propones bendecir a alguien y tú terminas siendo bendecido. Te propones dar sin reservas y Dios te da a ti sin reservas. Te propones ayudar a alguien y Dios te recompensa en abundancia. Y así dice: esa es la mujer, la reconocería en cualquier lugar. Y Giezi está contándole al rey esta historia. En ese momento Dios interviene en esa historia y la completa con su bendición. Oh, aleluya. Alguien tiene que escucharme esta mañana, mis queridos hermanos. Cuando tu historia se une a la historia de Dios, el ciclo se completa perfectamente, aleluya. Ahora sí estás escribiendo tu perfecta historia. Algo le faltaba a esta historia. Pero yo te pregunto esta mañana entonces, si el hijo no hubiera muerto, ¿se estaría hablando de esta historia? Giezi no le hubiera contado al rey acerca de esta obra milagrosa. ¿Será que algún día nosotros podemos llegar a comprender que esas cosas difíciles que nos suceden son solo el preámbulo de una mejor historia que podemos nosotros contar? Ella no podía tener hijos, pero el milagro vino. Su hijo murió, pero el milagro vino y sobrevivió. Se fue de su casa y lo perdió todo, pero otro milagro vino. Entonces yo te pregunto, ¿alguna parte de esa historia ella hubiera querido borrar? ¿Ustedes creen que ella hubiera querido borrar algo de esa historia?
¿Ustedes creen que borraría de su historia que ella no podía tener hijos? ¿Borraría de su historia que su hijo murió? ¿Borraría de su historia aquel momento que todo lo perdió? ¿Ustedes creen que lo borraría? No. Wow. Porque ahora tú sabes también que hay páginas de tu historia que aunque fueron tristes, no tienes que borrar, porque en realidad fueron el principio de un gran testimonio para tu vida. Ella entró al aposento del rey sin tener ni idea que en ese momento el rey estaba hablando de ella precisamente. Sin ella darse cuenta, su historia se estaba contando y en la boca del rey estaba su futuro. Pero recuerden que esta historia comienza cuando ella de su propia voluntad alimentaba al profeta cada vez que él pasaba por allí. Así como ella alimentó al varón de Dios, aún en tiempos de escasez, Dios la llevó a lugares donde tampoco nunca le faltó alimento a ella, a su hijo y a su esposo. ¿Se dan cuenta? El rey ordenó, escuchen bien lo que dice el versículo 6 del capítulo 8. El rey ordenó a un oficial al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día, ¿desde cuándo? Desde el día que dejó el país hasta ahora. Incluso lo que no trabajó, incluso lo que ella misma no recogió, ahora el rey se lo está dando en abundancia. Escuchen bien, ella se ocupó de darle una comida al profeta y Dios se ocupó de proveerle su comida día a día en tiempos de hambruna. Aleluya. Dios está haciendo grandes cosas en nuestra vida. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta tendrá. ¿Escuchaste eso? El que recibe o apoya a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y escuchen esto. Ella no tuvo que convencer al rey acerca de la verdad del milagro, porque el milagro estaba parado al lado de ella. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos? Algo le faltaba a la historia. Algo tenía que contarse de esta historia para complementarla, para decir acerca de la maravilla de Dios. No podíamos quedarnos solamente en la primera parte. Algo tiene que escribirse y completar todo el ciclo. Algo tiene que hacerse en nuestra propia historia. Escuchen esto. Cristo fue llevado a la cruz, fue azotado, golpeado, injuriado. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, fue crucificado y murió. Fin de la historia. Se acabó la historia. ¿Qué más decimos? Fue un gran profeta, fue un gran hombre, habló muy bien, enseñó parábolas, enseñó grandes cosas. ¿Se acabó la historia? ¿Hasta ahí llega la historia? El diablo hizo fiesta el sábado porque pensó que era tiempo de celebración. Pero esa no es toda la historia, mis queridos hermanos. Siempre hay algo más en esta historia. Hay algo más, aleluya. Hay algo más, porque 3 días después, aquel que fue golpeado, injuriado, azotado, golpeado y crucificado y que murió en esa cruz, se levantó victorioso de la tumba, venció a la muerte, venció al postrero enemigo, porque esa historia aún le faltaba algo, lo más importante. Y por causa de eso que sucedió en aquel lugar de Jerusalén, ahora tu historia no termina en el lamento, en la tristeza, en la agonía. Hay algo más en tu historia. ¿Qué te parece? Hay algo más en tu historia que tiene que ser escrito. Hay algo más que todavía el Señor está escribiendo con su propia mano, porque tu historia avanza y avanza y avanza hacia la resurrección y la vida eterna con Cristo. Aleluya. Ahora nuestra historia está completa con Cristo. Aleluya. Wow. Wow. La cabeza que una vez fue coronada con espinas es ahora coronada con gloria. Hay algo más en esa historia. Hay algo más en tu historia. ¿Tú creías que esto era todo? ¿Tú creías que era suficiente? Se acabó tu historia. Te acabaste en el lamento, en la tristeza, en la agonía, en el llanto y en el dolor. ¿Esa es tu historia? ¿Eso es lo que va a quedar para las futuras generaciones? ¡No! Hay algo más. Hay algo más, te dice el Señor. Hay algo más para tu vida. Hay algo más para tu historia. Lo mejor está por escribirse si tú lo crees. Hay algo más para tu vida. Indudablemente la historia no ha terminado para ti. El Señor no está escribiendo lo mejor de la historia. Aleluya. Lo mejor viene para tu vida. Aleluya. Y yo te pregunto esta mañana, ¿quitaría Jesús de su historia el momento que estuvo en la cruz? ¿Quitaría Jesús de su historia el momento que fue golpeado, azotado, injuriado, coronado, con espinas o clavado en sus manos y sus pies? ¿Quitaría eso de su historia? No. El mundo necesita conocer esta historia. El mundo necesita conocer esta verdad.
El mundo necesita saber que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo y nosotros contamos su historia, y su historia no termina en la cruz, su historia no termina en el olvido, su historia no termina en el dolor ni en los azotes. Hay algo más en esa historia. Y el mundo entero tiene que ver con esta historia, porque nuestro Dios se ha levantado para proclamar que Él es el único camino de salvación. Hay solo una historia que se refiere al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene un nombre: Jesucristo de Nazaret, mi Rey, tu Rey. Aleluya. No nos podemos quedar solo con la imagen de Jesús en el pesebre. Eso fue solo una foto. Fue solo una escena, pero no es la historia total. Imagínense ustedes, nació en el pesebre y ya. No, dice la Escritura que Él creció en estatura y en sabiduría. No se quedó allí. Pero ¿saben qué? Esa historia dijo más adelante que Él abrió los ojos de los ciegos, que Él sanó a los leprosos, que Él liberó a los endemoniados, que Él enseñó con autoridad celestial, que Él levantó a los paralíticos. Él completó el ciclo de la historia, mis queridos hermanos, y su historia es en realidad la gran historia de salvación del mundo. Había algo más que había que relatar, y hoy lo estamos contando nosotros, mis queridos hermanos, para que todo el mundo sepa que tenemos a un Dios victorioso y poderoso que no termina de amarnos. Aleluya. Cuando la mujer tsunamita decidió construir un cuarto para alojar al profeta Eliseo, estaba empezando a escribir una historia de bendición que ni ella misma sabía que vendría. ¿Y tú qué estás escribiendo en la tuya? ¿Cuál es tu historia? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Estás sembrando ahora para recoger en abundancia en el futuro? Todos los días escribimos nuestra historia con nuestras decisiones, y con algunas de estas decisiones nos estamos abriendo a las bendiciones que aún estaban escondidas, pero que empiezan a aparecer en nuestra vida sin siquiera imaginarlo. Aún hay algo más en esta historia. Aún hay algo más que tenemos que seguir escribiendo, pero sabiendo que hemos hecho un lugar para Dios en nuestra vida, y esto nos abre a las bendiciones que vienen desde los mismos cielos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece para tu vida? Eso no es todo en tu historia. Ponte de pie esta mañana, porque vamos a glorificar a aquel que está escribiendo nuestra historia, aquel que nos está diciendo que hay algo más, que no es lo que estás viviendo en este momento si no está bien, que hay algo más para tu vida, que el Señor está reservando el mejor vino para ahora, que el Señor tiene algo especial para tu vida, que el Señor está empezando a escribir una gran historia de bendición, porque tú, el día más glorioso de tu vida, abriste tu corazón para Cristo. Aleluya. Hay algo más en tu historia, hay algo más poderoso que viene para tu vida. Hay algo más que el Señor está prometiendo para los suyos. No nos quedamos en el lamento, en la tristeza, en el dolor y en la angustia para siempre. Ese no es nuestro lugar. Esa no es nuestra historia completa. Eso fue solo una foto de tu vida. Eso fue solo una escena de tu vida. Pero el Señor ha dicho que vendrá con gloria. Aleluya. El Señor ha dicho que nosotros también nos levantaremos en victoria. El Señor ha dicho que nosotros reinaremos con Él. Aleluya. Que algún día celebraremos, porque no habrá más llanto ni dolor, porque la primera cosa pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas para los hijos de Dios. Hay algo más en la historia. Hay algo más en nuestra historia. Aleluya. Glorifica al Señor. Hay algo más en la historia. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Empieza a abrirte ahora para las bendiciones de Dios. Ahora mismo. Aleluya, aleluya. Cántale al Señor esta mañana. Aleluya.